Los periodistas. Infinidad de veces al aventurero le había pasado por la cabeza la incompatibilidad de los alimentos previos y posteriores al consumo del chile en nogada en las familias poblanas. Gastronómicamente hablando, a los sabores dulcecitos, especiados, picositos y ajerezados, formados en el paladar al comer un bocado de ese platillo, debía precederles algo ligero, digamos, con la capacidad de preparar el paladar para el poder del chile, su complejidad y sobre todo impedir el llenado del estómago a fin de comerlo completo. En sus mejores épocas Alacaín acostumbraba a desayunar muy ligero, no comer nada antes de los chiles y llegó a ingerir alguna vez hasta 7 a la vez en un prodigioso acto de valentía frente a una mesa llena de comensales, casi en competencia por saber quién tenía más capacidad o gula, diría algún invitado. Las familias poblanas acostumbraban ofrecer chalupas, incluso algo de pasta, quizá algunos embutidos cortados finamente y después pasar al chile en nogada, donde los vinos blancos secos, algún degustraminer de Alsacia, quizá un chardonnay, el cava y por supuesto el champán sin duda son acompañantes maravillosos y solo el presupuesto sería condicionante de los deseos a cumplir. La torta de agua, esa pieza de pan típica de Puebla, ajena a cualquier pan en el país y cuyo origen es un tanto incierto y popularizado a finales del siglo XIX, es el acompañante ideal para recoger el picadillo de carne y de frutas y por supuesto mojarlo en la nogada, hacer los barquitos, dirían las tías en la casa de la abuela. El postre era el siguiente paso para armar el menú de cada temporada. Tradicionalmente, le habían contado a Salacaín, en los conventos se comían los llamados molletes como postre después de los chiles en nogada. Al aventurero le resultaba opaca la versión atribuida a la tradición y además le resultaba síntoma de goloso, exceso de dulce. Para el aventurero, el final debía ser contrastante con la nogada, quizá un sorbete o algún auxiliar para la digestión. Pero la tradición sugería comer el postre de temporada, los llamados molletes o molletes dulces de Santa Clara. Un postre elaborado para conmemorar la festividad de Santa Clara el 12 de agosto, tal vez por eso se asociaba a los chiles en nogada propios del octavo mes del año. El sabor del mollete le recordó siempre a Salacaín a las llamadas rosquillas de Santa Clara tan populares, junto a las listas y las tontas de las fiestas de San Isidro en Madrid. La base es la misma: harina, azúcar, huevo, anís, aceite, piel de limón, y a las de Santa Clara se les bañaba con un merengue seco blanco o con un granillo de almendra en su versión francesa. El convento franciscano de Santa Clara de Asís, asentado en Puebla, recuperó esa tradición de elaborar un postre especial coronado por una pasta blanca en honor de Santa Clara y eran preparados para ser consumidos el día de su fiesta. Interviene, en el caso de Puebla, la cubierta de pepita de calabaza, con un tono diferente al blanco y similar al de las llamadas tortitas de Santa Clara, elaboradas inicialmente con pasta de almendras. Los molletes dulces de Santa Clara además están rellenos de una crema pastelera con sabor de coco. ¿Cómo y cuándo las monjas de Santa Clara incorporaron la crema pastelera a los llamados molletes? Esa era una duda permanente y no despejada aún. La crema pastelera se conoce en México hasta finales del siglo XIX. Incluso podría haber llegado con los cocineros franceses en tiempos de la Intervención. Esa especie de natilla se usa también para rellenar varios postres europeos. La Real Academia de la Lengua Española tiene la entrada pan mollete para definir el panecillo ovalado y esponjado. Mollete deriva de muelle y ete, donde el muelle es la parte carnosa y redonda de un miembro, brazo, muslo o pantorrilla, con lo cual se explicaría su forma. Un diccionario especializado en panes define así al mollete: panecillo ovalado o redondo, esponjado y de poca cochura, en España, particularmente en Andalucía. Los recetarios impresos del siglo XIX en México no hablan de los molletes dulces de Santa Clara. Esto lo había comprobado en sus lecturas el aventurero Salacaín. El cocinero mexicano, primera edición, 1831, en su tercer tomo describe molletes de leche. Se amasan 4 libras de flor de harina con 12 yemas de huevo, 6 claras, 12 onzas de azúcar molida,
media libra de manteca, una libra de levadura, la cuarta parte de un cuartillo de vino y la leche que sea necesaria para amasarla. Se hacen los molletes y se meten al horno. Nada parecido a los hoy llamados molletes de Santa Clara. En el Arte Novísimo de Cocina, en su octava edición, 1878, también cita el postre bajo la denominación molletes de leche. Otros libros de cocina del siglo XIX, como La cocinera poblana, reeditados en el siguiente siglo, también citan los molletes. En la 10ª edición, impresa en 1926, se habla de los molletes reventones, donde ni la pasta de pepita de calabaza ni la crema pastelera aparecen tampoco en la receta. En cambio, está una receta llamada pastelón de almendra, piñones y natillas, donde el pastelón se rellena de almendras remojadas y sin cáscara, piñones, azúcar cernida y una taza bien llena de natillas, 6 yemas de huevo y una cuarta de canela en polvo. Esto sería el relleno más cercano a una posible crema pastelera. El coco seguía ausente. Finalmente, Salacaín había encontrado en la edición de 1888 del Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario una introducción a la definición del mollete del siglo XIX. Y decía así: por supuesto que aquí no se habla del pan común, que con nombre de mollete por su forma particular se fabrica en las panaderías para surtir a los cafés. Ese abunda en todas partes y se puede comprar a la hora que se quiera. En este y los 2 artículos que siguen se trata del mollete fino, que es un bodigo de pan redondo y pequeño, blanco o amarillo según los ingredientes que se mezclan a la masa, sabroso y de regalo, digno por lo mismo de presentarse en una mesa decente. Nótese la aclaración de pan de regalo digno de una mesa decente, o sea, era algo especial. Y luego se citan los molletes de mantequilla y huevo. Se baten separadamente las claras y las yemas de 12 huevos que se juntan después y se mezclan con 1 libra de flor de harina y 3,5 libras de azúcar cernido. Se sigue batiendo todo y estando bien incorporado se añade 1 libra de mantequilla derretida, quitando toda materia extraña y espumada. Se vuelve todo a batir y estándolo bien, se le echa 1 cucharada de aguardiente, batiéndose por última vez perfectamente y echándose enseguida en cazuelitas pequeñas untadas con mantequilla. Se meten al horno, que no debe estar muy caliente, y se les echa por encima azúcar y canela en polvo. Todas las recetas se llaman molletes. Ninguna, por desgracia, para la historia se apega hoy al conocido como mollete de Santa Clara, y menos la sugerencia de comerlo como postre enseguida de los chiles en nogada.